que busca eliminar las pérdidas en forma sistemática con el propósito de aumentar valor. No solo en los procesos, sino que vamos a ir viendo que también con el involucramiento de los clientes, valor también desde el punto de vista de la génesis de los proyectos o lo que el cliente le otorgue valor. Para eso, gran parte de la experiencia que hemos desarrollado es poder generar, y utilizando estas tres secciones, la filosofía, metodología y la cultura, en poder transitar de los sistemas tradicionales de gestión, en donde, como podemos observar, son más secuenciales y los actores se van sumando al ciclo de vida del proyecto a medida que esto avanza, y poder traerlos al inicio de cada una de estas desarrollos en una forma ordenada y que cada uno tenga un rol específico. Siempre hablamos de varios sistemas de producción. Hablamos del sistema, por lo menos acá, sistema tradicional de gestión, a lo que se le llama el sistema Project Delivery System, principalmente desarrollado por la PMI. También hemos hablado, y ya uno escucha fuertemente hablar de Integrated Project Delivery System, Lean Project Delivery System, que es el sistema que también estamos utilizando. Entonces, esta imagen lo único que trata de poder alinear el lenguaje en que todos estos sistemas persiguen el valor de los proyectos, en donde se le otorga tanto en tiempo, costo, calidad y fuertemente ahora en seguridad. Hay que entender que estos no son sistemas competitivos en sí. Son subsistemas que, dependiendo del grado de flexibilidad que se requiere en el desarrollo de los proyectos, hemos ido implementándolos a lo largo. Ahora también, en el último tiempo, fuertemente uno habla tanto indistintamente de Integrated Project Delivery System o Lean Project Delivery System, y en ese caso solo con un ánimo de poder tener el mismo lenguaje. Cuando hablemos tanto de Integrated Project Delivery System o Lean Project Delivery System, de esta investigación de los profesores Harrison Meso y Fernando Alarcón, ambos sistemas tienen tres componentes. Uno que son el sistema de organización, el sistema de relaciones contractuales y el sistema operacional. Si ustedes pueden observar, tanto el Integrated Project Delivery System y el Lean Project Delivery System tienen muchas similitudes en los sistemas tanto organizacional y contractual, con algunas diferencias, como que el Lean Project Delivery System se focaliza en lo que es las ideas de colaboración, las 5 principales ideas. Sin embargo, la gran diferencia está en la declaración que los Integrated Project Delivery System no declaran per se un sistema de producción. Sí, el Lean Project Delivery System, el cual nos vamos a focalizar en el día de hoy, sí declara un sistema de producción con varias metodologías que lo componen. Cerrando este capítulo de poder tener un lenguaje común, me gustaría ahora compartir con ustedes las experiencias que hemos podido desarrollar a lo largo de estos años en implementar estas metodologías, especialmente en el sector público. Esta presentación se concentra en la presentación hacia el sector público. En ese sentido hay que entender las diferencias del sector público y sector privado en lo que pueden o no pueden hacer. Hay varias diferencias que son obvias, pero aquí cuando hablamos del sector privado, se entiende que el sector privado puede hacer todo lo que pueda hacer o quiera hacer, siempre y cuando no incumpla normas y leyes. Sin embargo, proyectos o desarrollos en el sector público solo pueden hacer lo que las normas y las leyes les permiten. Y esta pequeña diferencia es una gran diferencia al tratar de implementar transformación Lean en el sector público, ya que tiene unas condiciones de borde o marco de acción distintas a las del sector privado y persiguen objetivos distintos. Dicho eso y hecha esa aclaración, algunas reflexiones previas a compartir las experiencias que hemos visto sobre la aplicación de metodología en el sector público tienen que ver con que muchas veces las métricas de valor social o provisión equitativa no forman parte de los sistemas de gestión y son difíciles de medir bajo los sistemas de control tradicionales. Si bien están bien desarrolladas y uno las
encuentra y analiza muy bien cuando hace las evaluaciones del proyecto, una vez que estos proyectos se están ejecutando o desarrollando, los sistemas de gestión tradicionales muchas veces no transparentan o no es usual mostrar el beneficio o el impacto que se está teniendo en el valor social, que es lo que el valor del sistema público le otorga. ¿Cuánto es el impacto social si es que tiene atrasos por falta de toma de decisiones en un proyecto público? No está dentro de los indicadores de gestión que tenemos y hace difícil poder mantener y seguir agregando valor para el cliente o en este caso para el servicio público. Por otra parte, el definir y gestionar los procesos de extremo a extremo también puede ser difícil. Los gerentes públicos muchas veces no son administradores, perdón, muchas veces son solo administradores y no se sienten responsables del proceso. Incluso las normas o leyes les impiden intervenir los procesos, ya que eso forma parte del contratista usualmente. Por lo que la integración, cuando buscamos sistemas que integren tanto al mandante o al cliente, que en el caso del sector público, con los contratistas también hay normas y elementos que se dificultan. Es usual que en el sistema público, con esta misma forma de ser administradores, no hay sistemas que expongan o se resuelvan los problemas. Es un atributo que generalmente no se premia en el servicio público, por el contrario. Son cosas que son base y fundamento para poder hacer una buena transformación. Y por último, el desarrollo de cultura, a diferencia del sector privado, que uno puede establecer un plan estratégico para desarrollar una cultura en base a la filosofía Lean y formar a su organización y transformarla en un periodo de largo plazo, indistintamente de si es que hay cambios de gerencia, sino que son miradas estratégicas de más largo plazo. También se ven dificultades en el servicio público, ya que muchas veces estas estrategias van dependiendo de la administración de turno. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, que son algunos factores que hemos logrado rescatar durante este tiempo que pudiesen dificultar o poner barreras de implementar una transformación lineal del sector público, permítanme compartirle con ustedes un par de experiencias en donde sí hemos logrado un lugar de implementación y de profundidad interesante. Quiero partir con el proyecto de transformación de Lean en la vicepresidencia de proyecto de Codelco. Codelco, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, el mayor productor de cobre del mundo, con 1,8 millones de toneladas. Les menciono esto netamente para hacerles ver que es difícil tomar una decisión cuando tienes una operación tan robusta. Sin embargo, ya hace décadas, Codelco se viene enfrentando a la decisión y a la necesidad de ampliar sus yacimientos de cobre, para lo cual se desarrollan los llamados proyectos estructurales, cuyos proyectos emblemáticos vienen siendo, por ejemplo, Chuquicamata subterránea, que si bien es el yacimiento abierto más grande del mundo, tuvo que cambiar su operación para poder seguir la explotación y poder darle extensión a la operación en un cambio de actividad subterráneo. En el caso del Teniente, que es una mina subterránea, poder aumentar la producción en 50 años más y así una serie de proyectos estructurales. Y para eso, buscando la metodología y filosofía de gestión de proyectos que pudiese animar y ayudar a que estos proyectos estructurales cumplieran costo y plazo, comienzan allá por el año 2013, en donde comenzamos en conjunto con ello a hacer mediciones de productividad. Con esa idea, la idea era poder determinar y conocer si efectivamente la improductividad que se estaba teniendo hasta ese entonces era por temas que afectaban netamente al contratista, eran temas de medio ambiente, temas de ubicación o temas de normativos producto de los procesos y cumplimiento de normas. Con ese levantamiento y viendo que hay un alto porcentaje de pérdidas y de trabajos contributorios, comienzan los primeros pasos para poder implementar lo que actualmente se llama como el programa CEMAS, que tiene una base
en la metodología Lean, partiendo con diagnósticos de productividad, ya conociendo un poco más de la metodología, implementar el proyecto Lean en las etapas operacionales de construcción, específicamente en los proyectos del Teniente Andina y Chuqui Subterráneo. Este fue un proyecto piloto en donde se trabajó directamente con los contratistas, y aquí yo hago la salvedad de parte de la experiencia que me ha tocado ver en Estados Unidos principalmente, en donde muchas veces cuando se toman las necesidades de transformación, esto viene de arriba hacia abajo. Una vez que se toma la decisión, tanto los directivos como la gerencia se involucran, viendo todas estas capacitaciones y tomando un rol activo, y de ahí empieza en forma cascada hacia abajo. Dentro de la experiencia que nos ha tocado ver más acá en Latinoamérica, muchas veces, si bien está la voluntad y el direccionamiento de arriba, principalmente hay que partir, o no ha tocado ayudar a partir de los ámbitos operacionales, con tal de que esto vaya de la mano en teniendo resultados que pueda ir siguiendo, convenciendo al resto de la organización. Por eso se parte con este piloto en la línea de construcción, más que de aguas arriba a aguas abajo, pero sin embargo ocupando la misma lógica a nivel de contratista y de personal de construcción de la empresa cliente, que en este caso es Codelco, involucrándoles, dándoles roles, capacitándolo y utilizando metodologías con tal que estuviesen alineados al cumplimiento de desempeño. Todo esto empieza a avanzar en el tiempo con distintos tipos de metodologías Lean dentro de la misma evolución. También, si ustedes pueden ver que dentro de la evolución del piloto no solo se queda en seguir extendiéndolo a nuevos proyectos, sino que ven la necesidad de este pilar de generación de cultura que es esencial para que esto pueda tener escalabilidad y ser sostenible, lo que se crea la Academia Lean, de la cual se va mejorando la Academia Lean 2.0, y así se va logrando la adherencia en la vicepresidencia de proyecto. El segundo proyecto que les traigo para poder compartir ideas tiene que ver con lo nuevo que se está haciendo, ya que muchas de estas actividades desarrollando a lo largo de estos años tiene que ver con la parte del ciclo de vida del proyecto que tiene que ver con el sistema de producción, propiamente tal, la cadena de abastecimiento y construcción. Sin embargo, se ve que muchas de las improductividades que se tienen durante esta etapa del ciclo de vida tiene que ver con improductividades o conceptualizaciones de diseño. Recordemos que un diseño de estas características toma al menos 10 años, si no más. Entonces, muchas veces las condiciones de mercado, las condiciones tecnológicas van cambiando, y lo que uno diseñó tiempo atrás va quedando obsoleto, y hay que buscar mecanismos o sistemas de gestión flexibles que puedan hacer cambio o que puedan hacer frente a estos continuos cambios. Entonces, para eso les traigo también una experiencia que hemos estado trabajando al inicio del ciclo de vida del proyecto, y esto tiene que ver un poco con poder escoger las empresas de ingeniería que van a conceptualizar y desarrollar el proyecto de ingeniería de uno de estos proyectos estructurales, bajo un criterio de selección en valor y no necesariamente el más barato. Partiendo con este primer caso y compartir esta experiencia, el que le mencionaba que tiene que ver con la aplicación de estas metodologías en el sistema, en el periodo de sistema de producción, de construcción y cadena de abastecimiento, y entendiendo rápidamente la base que queríamos implementar era el sistema Lean Project Delivery System, que cuenta principalmente con 5 etapas que están completamente relacionados, partiendo con la conceptualización, diseño, cadena de abastecimiento, construcción y operación, todo esto apoyado con un sistema continuo de planificación en base a gestión de compromiso, trabajo estructurado y con ciclos de mejoramiento en base a lecciones aprendidas. Teniendo eso en mente y teniendo eso en lo que hay que empezar a armar, y teniendo también
por otro lado, las condiciones de proyecto, que no todo se puede hacer en el orden de arriba hacia abajo, como mencionábamos, por distintos factores, ya sean factores de productividad, factores de mostrar resultados, factores de involucramiento. Estas son grandes organizaciones. Lo primero que hicimos fue empezar a identificar metodologías habilitadoras que pudiesen empezar a darle flujo a este sistema de gestión. En la etapa de conceptualización, estamos hablando de metodologías Lean Design, decisiones en base a valor con Choosing by Advantage, diseño con un costo objetivo a través de Target Value Design, contratos relacionales. Dentro ya de la etapa de involucramiento de la cadena de abastecimiento y construcción, identificamos habilitadores que tienen que ver como conceptos de Big Room, diseños concurrentes. A su vez, en la etapa de construcción y de puesta en marcha, hablamos de mejoras de proceso a través de levantamiento del stream mapping, ceremonias o rutinas a través de la POD y OBELLA. Todo esto lo voy a explicar un poco más en detalle a continuación, con un fuerte comportamiento de planificación y seguimiento o de mejoras de proceso, entendiendo que un diseño Lean no es solo del producto, sino que también un diseño del proceso. Para todo esto, irlo complementando con lecciones aprendidas. Dentro de este esquema, en donde tenemos un sistema operativo ya establecido, encontramos dentro, en este caso, que le estoy presentando, aquellas metodologías que tenían cabida en las condiciones tanto de proyecto como expectativa del cliente. Voy a compartir con ustedes una serie de experiencias, no solo de un solo proyecto, sino que estuvimos en varios de los proyectos, pero la lógica de implementación fue la misma. Primero, siempre se partía con generar la cultura o la formación, alinear el lenguaje. Partíamos con clases, ya sea tanto del personal clave, y personal clave me refiero para poder involucrar a los líderes o a la gerencia o a las direcciones, participaban de estas capacitaciones y participaban del entendimiento de la filosofía activamente, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Asimismo, también involucramos a los actores de la cadena de valor, ya sea contratistas o proveedores, y los mismos trabajadores. Para eso, y dadas las condiciones sanitarias, se han desarrollado tanto en forma presencial como en forma de, como en este caso, en vía streaming. Y una de las gracias que se tiene es que puedes llegar a mayor cantidad de gente posible, y eso facilitaba un poco más el entendimiento de lo que íbamos a hacer. En algunos casos en los que se podía, en donde no había una línea base, como lo estuvimos viendo ahí en el 2013, se comenzaba con mediciones de productividad. Estas mediciones de productividad al inicio son buenas realizarlas con tal de poder establecer una línea base de mejora. Muchas veces uno se entusiasma en implementar estas metodologías, tiene el conocimiento, realiza las metodologías, rutinas o ceremonias, pero a veces se pierde el foco, pero bueno, ¿estamos o no estamos mejorando o contra qué nos estamos comparando? En este caso, que es un proyecto en el norte de ampliación del tranque Talabre, vemos que a través de mediciones de productividad realizadas y con una correcta categorización y en conjunto con los equipos de trabajo de qué es lo que se entendía por trabajo productivo, trabajo contributorio o simplemente pérdida, anexado a los requerimientos y KPIs que se querían buscar, que en este caso lo que se quería cumplir es poder aumentar, si ustedes ven, aumentar en casi 3 horas la cantidad de tiempo efectivo en el lugar de trabajo. Al hacer estas mediciones de productividad y diagnóstico al inicio, se dan cuenta que más que las pérdidas, que si bien uno tiene que focalizarse en las pérdidas, había fuertemente un entendimiento de trabajo contributorio, que muchas veces el trabajo contributorio, al no tener el paso anterior que se le mencionaba como las capacitaciones, se entiende como que es parte del trabajo efectivo y no se hace gestión. Y en eso se fue focalizando en hacer gestión de ese trabajo contributorio,
logrando esas mejoras de más de un 30% en el tiempo efectivo en el lugar de trabajo. Adicionalmente, y no está en estas láminas, se trabaja dentro de ese tiempo efectivo, si es que con cartas de balance u otro instrumento en donde uno pueda establecer efectivamente si ese tiempo efectivo agrega o no agrega valor al cliente. En este mismo caso, y un poco para graficarles la evolución de cómo ir involucrando a los equipos de trabajo, una vez que ya tenían las capacitaciones bases, generando la cultura y haciéndolos partícipes del proceso de mejora. Como vemos al inicio están las mediciones de productividad en terreno para que ellos mismos puedan ver esa línea base. Comienza un fuerte periodo de planificación semanal en base a metodologías Last Planner, implementaciones de estándares, y para eso se desarrollan estas reuniones o salas Ovella, que como lo vamos a ver a continuación, pueden ser salas netamente de información o salas que tengan algún movimiento. Principalmente lo hacemos en base al ciclo de mejoramiento continuo o ciclo de Deming PDCA, donde uno parte con la planificación, Do, Check, Act, que lo veremos a continuación. En este caso, si ustedes, como pueden ver en la fotografía, son bien participativas. La información que va en cada uno de estos paneles tiene que ver con cada una de las áreas que participan en el proyecto y ellos son los encargados de irlas actualizando, ¿ah? Esa es una recomendación que se les hace. Muchas veces hay equipos de apoyo que actualizan estos datos, pero eso lo que logra es el involucramiento de quienes están ejecutando los proyectos. Dentro de estos paneles no solo se ven temas de planificación, sino que temas que vayan atrasando a otros equipos. Entonces, si ustedes pueden ver, una vez que tuvimos la implementación las mediciones de productividad, implementación de las salas Ovella, comenzamos con los mismos equipos a ver sesiones de mejoramiento, encontrando las causas raíz de los problemas que impedían seguir. En este caso, dada la jerga de la empresa que estábamos trabajando, RDP tiene que ver como un ciclo de mejora que es resolución de problemas, o Kaizen, o filosofía 3, y ustedes pueden ver los distintos tipos de RDP que se realizaron para poder alcanzar esa mejora del 30% en el tiempo. Otro de los elementos habilitantes que se utilizaron fueron los Big Room u Ovella. Ovella es Big Room en japonés y tiene que ver con el trabajo de una vez a la semana, en este caso, para poder ver el avance de los proyectos. Muchas veces el driver de estas puede ser digital. Ahora con la pandemia también se están haciendo ovellas digitales, pero nosotros privilegiamos la presencial para lograr esa interacción. Como les decía, se hace a través del Plan Do Check Act o ciclo de Deming, donde el plan, y siguiendo la metodología de planificación Last Planner, están principalmente los principales hitos. El Do es el plan de la semana. Previamente se ven las restricciones, lo que te alimenta el programa intermedio. Se ven las causas de no cumplimiento y se ven los planes de acción que se van a hacer de bajada para esta semana. Esa es una forma de verlo. También cuando el driver de seguimiento no es solo el de planificación, sino que el de resolución de problemas. Una vez que esto ya se está alimentando, vas a tener causas de no cumplimiento razonables para poder hacer un seguimiento, a establecer una estrategia del estado actual, si es que hay una mejora de proceso, cuáles van a ser la planificación del estado futuro de esa mejora de proceso y poder solucionar las causas de no cumplimiento, y se le da ese dinamismo. Si bien estas reuniones son semanales, muchas veces estas faenas, y casi siempre se trabaja por turnos, turnos días, turnos noche, 7x7, 5x2, 4x3, 4 días, 3 libres, o 7x7, 7 días de trabajo, 7 libres, tanto de día como de noche. Y el traspaso de esa información semanal tiene que hacerse en forma diaria, y para eso se establece una lógica más sencilla, pero tiene que ver con la rutina de las reuniones POD o Plan of the Day, en donde sigue la misma lógica, donde el turno de saliente indica el estado de las maquinarias o el estado de las condiciones de las frentes, en este caso, que tenían que atacar, cuáles son las principales
cumplimiento de programa, cuáles fueron sus principales causas de no cumplimiento, y planes de planificación con tal que el segundo turno ingrese con ese conocimiento y pueda ajustar los planes de acción a las necesidades para cumplir los requerimientos de producción semanales. Y eso se va monitoreando día a día. Por último, como decía, tanto de el recogimiento de las causas de no cumplimiento, que viene con un buen indicador el sistema de planificación Las Planner, o en la gestión de restricciones, cuando no tiene que ver de planificación, sino que también puede ser interacción o faltas de comunicación, se desarrollaban a través de mecanismos llamados filosofía 3, Kaizen, y en este caso de resolución de problemas, haciendo la distinción solo en el caso de nomenclatura, que todos aquellos resolución de problema que tiene la misma secuencia estructurada, y para los que no estén muy familiarizados, el A3 se divide en una situación actual y en una situación futura, en donde uno identifica principalmente las pérdidas y hace un plan de acción para poder solucionarla. En este caso, hablamos de Kaizen cuando esa problemática a resolver tomaba más allá de un solo grupo de trabajo, esto lo realizan los mismos trabajadores y grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, y que tomaba más allá de 2 o 3 semanas, y RDP o resolución de problemas son A3 más rápidos en donde pueden ser resueltos por el mismo equipo de trabajo y no tomarán más de 2 o 3 días de resolver el problema. Otras de las metodologías habilitantes, en que ustedes están más que familiarizados, tiene que ver con los sistemas de seguimiento en base a las Planner. Aquí podemos observar sistemas de planificación pool planning que se ocupaba principalmente para poder evaluar el cumplimiento de los hitos entre el cliente con los contratistas, tanto en forma digital como en forma presencial, y eso iba ajustando los planes de producción hacia abajo. Todo esto acompañado con el uso intensivo de tecnología, en este caso un software de planificación, Las Planner, con tal que ayudaba no solo a dar a conocer la planificación a los equipos de trabajo agua abajo, sino que los equipos de trabajo aguas abajo también podían actualizar y registrar tanto las causas de no cumplimiento o ver su gestión de restricciones para el cumplimiento del plan. Hay que tener en cuenta de que estos proyectos, en donde, y en este caso de estudio que le estoy mostrando, la extensión de los proyectos son kilómetros cuadrados, o en el caso de que estés en un proyecto de minería subterránea, también son varios kilómetros de túneles. Entonces, el sistema de comunicación, muchas veces con sistemas de internet intermedios, se facilitaba con el uso de todas estas tecnologías. Y por último, en otras de las metodologías, perdón, que hemos utilizado en esta sección del ciclo de vida del proyecto, en lo que es en el ámbito de construcción y de cadena de abastecimiento, son las lecciones aprendidas. En este caso no es solo levantar aquello que funcionó bien, aquello que vamos a mantener o aquello que vamos a eliminar, sino que de aquí sacar elementos suficientes dentro de lo que se hicieron bien para poder ver o evaluar un cambio de estándar o aquellas cosas que haya de tener a través de algún tipo de mejoramiento o metodologías Kaizen, poder solucionarlos con tal que no se repita. Todo esto sí con un fuerte componente de apoyo de datos, de data y datos técnicos que se levantaron a lo largo del proyecto con tal de que podamos consensuar ideas y darle un cierto tipo de priorización a cuáles van a ser las acciones que realmente vamos a estandarizar. Y por último, si bien esto es un poco más transversal y tiene que ver un poco con armar un centro de excelencia dentro de la misma empresa, también hemos participado en poder generar el nacimiento de estas creaciones de centros de excelencia operacional desde un punto de vista con una mirada estratégica, establecer un desarrollo y un modelo de gestión, que en este caso fue, y dadas las características de funcionamiento de los agentes de cambio hacia los proyectos, en base a agilidad, principalmente a lo que es la metodología Scrum, en donde se trabajaban los proyectos, se fue
se definió un funcionamiento interno y una gobernanza muy en línea con lo que es el modelo organizacional de comunidades, squad o chapter, que tiene que ver con el modelo Spotify, y una fuerte generación de estándares. Y en eso es lo que se ha estado trabajando últimamente ahí con consultoras asociadas. Algunos de los resultados, y en esto voy a ir un poco más rápido en honor al tiempo, ustedes pueden ver 455 causas de no cumplimiento, 70 mediciones de productividad en terreno, 422 sesiones de colaboración en instancias tanto de planificación, lo que muestra estos números que si bien son de mejora, también llega a preguntarse y también llegó a dar la inquietud de decir, bueno, podemos mejorar el sistema de producción, pero sin embargo, ¿qué está llegando al sistema de producción? Ya me refiero a diseño o conceptualizaciones del proyecto o cambio, y qué podemos hacer aguas arriba para poder seguir mejorando. En eso, y recordando que el sistema público permite hacer lo que te establecen las normas o las leyes, se buscó poder encontrar un modelo de licitación de ingeniería de prefactibilidad. Aquí estamos en el inicio de la conceptualización del proyecto, con tal de poder escoger a estas empresas de ingeniería, que participaron las 4 o 5 empresas más grandes, que son internacionales mayoritariamente, con tal de poder seleccionar aquella empresa en base a criterios de valor o que pueda agregar valor al proyecto, no solo por el criterio económico de precio. Entonces aquí lo que les quiero transmitir en esta experiencia es un cambio radical en donde aquí nos vamos al mundo de los proyectos y poder establecer un piloto de trabajo para poder escoger estas empresas de ingeniería en esas características. En ese sentido, y solo recordando de que muchos de estos contratos en el sector público tienen que ver en un ámbito transaccional, que es más competitivo, principalmente te otorgo las condiciones que necesito en el proyecto, tú me las presupuestas y el precio más competitivo se lo lleva, y había que evaluar en donde no solo yo no voy a otorgar las condiciones del proyecto, sino que las ideas y las vamos a desarrollar con la empresa de ingeniería, aquella que me otorgue mayor valor, para poder lograr en algún minuto poder llegar a lo que se llaman los contratos integrados. Nuestra experiencia de lo que hemos ayudado a establecer tiene que ver más con contratos tipo partnering, en donde si bien las relaciones contractuales son más transaccionales, sí ambos comparten una filosofía de gestión, en este caso un sistema de producción. Y lo que queríamos llegar en el ámbito de las empresas de ingeniería, en poder lograr buscar un sistema de licitación que les permita a ellos escoger por valor y no por precio. Para eso, entendiendo que esto no es llegar y mutar a un trabajo de contratos colaborativos, como les mencionaba, hay varias leyes, instituciones externas como Contraloría, que te chequean cómo se hizo más que cómo se pudo haber hecho. Así que en ese sentido, y entendiendo que esto es un paso evolutivo, donde las licitaciones técnicas, poder llegar a contratos colaborativos, y pudiendo ver que las barreras, en este caso, hay límites técnicos, normativos, dándole continuidades de fase para poder llegar a un cambio cultural interno, en ese llamado que se nos hace es poder buscar aquellas condiciones que podamos establecer en las licitaciones técnicas que no impidan no llegar a un contrato colaborativo, pero sí siempre y cuando poder cumplir los límites técnicos normativos vigentes, los cuales no habían sido modificados, pero teníamos que encontrar aquellos espacios que se nos permitiera poder hacer esa licitación. Entonces buscamos la licitación en base a propuestas de valor y buscamos instancias de colaboración que se pudiesen permitir, y con esto quiero hacerles la introducción al método SAC que desarrollamos. Para eso, a través de un proceso de investigación y de levantamiento de los principales
tiempos utilizados en el proceso de licitación inicial, nos dimos cuenta que habían instancias en donde existían pérdidas producto del proceso y habían excesos de días que podían llegar hasta 40 días de atraso por cada uno, más de 120 días o 150 días dependiendo del proyecto. Para lo cual nuestra solicitud, o lo que se le hizo ver para poder explorar estas condiciones de licitación en base a valor, uno tiene que venir y tener algún tipo de mejora y específicamente que nos concentráramos en el acortamiento del tiempo de estos procesos de licitación. En ese sentido, tomamos como en consideración 3 ideas de fuerza. Una, la ingeniería por valor y no por commodity. No solo dime qué es lo que hago, te lo presupuesto y si hay cambios te los cobro. Generar relaciones colaborativas más que de coordinación, sino que realmente con colaboración, con tal de captura de valor en estas etapas tempranas, con tal que el sistema de producción, que es el caso que les presenté anteriormente, tuviera un mayor número de pérdidas o de incongruencias que tenga que resolver. Para eso vimos 3 ámbitos de acción. Uno, establecer un proceso de licitación colaborativo, el cual nos vamos a referir. Tener que hacer cambios en el método de evaluación de las ofertas técnicas. Generalmente este tipo de proceso involucra un sistema de evaluación de una oferta técnica, de una oferta del proponente de su parte técnica y su parte económica, y en esto darle una robustez a la solución técnica con foco en valor, no necesariamente que vaya a ser la propuesta más barata, con sus ciertos límites que están normados por ley. Y en esto tiene que ser también considerando una ejecución con metodologías de gestión que ayuden a mantener esa propuesta de valor en el tiempo. Con esos antecedentes, y principalmente viendo las características de la ley imperante o de las normas imperantes o las normas corporativas imperantes, decidimos y todo esto tiene que ver que en el sistema público muchas veces colaboración puede entenderse como, como transferencia de conocimiento, y aquí lo que se privilegia es la transparencia para todo lo oferente. Gran parte de la problemática que recuerdo era, bueno, si vamos a estar con un oferente escuchando su propuesta de valor, ¿cómo evitamos que el otro oferente no ser puentes comunicantes de esa propuesta de valor cuando la transparencia tiene que ser igual para todos? Entonces, en ese caso, se decidió no intervenir todo lo que tenga que ver con flujo de información inicial para poder realizar la propuesta, condicionar la participación en entregar una propuesta preliminar, lo que ahí ya uno ve en cada empresa de ingeniería, los factores que fueron solicitados para licitar, dejar sin cambios mayoritarios los procesos que tienen que ver con evaluación económica, ahí no nos metimos, pero sí establecimos instancias de colaboración acotado a estas condiciones de borde que acabo de mencionar, y para eso se desarrollaron las sesiones de alineamiento y colaboración, con el acrónimo más conocida como sesiones SAC, con el único fin, en este caso, de escoger a la empresa de ingeniería que aporte más valor y reducir los tiempos de proceso de licitación. Para eso, lo que se buscaba era mejorar los plazos, calidad de los proyectos, agregación de valor del proyecto por parte del contratista, y estas sesiones eran sesiones estructuradas compuestas principalmente por 2 sesiones de 3 días cada una, 3 horas de duración. En cada una se trabajaba un tema específico del proceso de la oferta técnica que iba a ser definitiva, pero ya se habían presentado la oferta técnica preliminar. Para eso, en estas sesiones de trabajo, se trabajaba con un equipo por parte del contratista o de la empresa de ingeniería, que tenían que asistir a estas sesiones y poder formular preguntas, y la empresa mandante dar esa respuesta en una forma estructurada con tal de poder alinear estas ofertas técnicas a una oferta técnica definitiva que pueda agregar valor. Dentro de los elementos de selección y elementos, se tuvieron que buscar elementos
cuantitativos que pudiese medir el grado de colaboración de las empresas y de agregación de valor. Para eso uno fue las matrices de madurez, y en esto nos apoyamos a las matrices de madurez desarrolladas por un programa Corfo, el Plan BIM, que al ser Corfo un organismo del Estado, y al aplicarlas nosotros en organismos del Estado, se dejaba de lado esa posible mirada de dónde está la transparencia, ya que era era un instrumento transversal, la cual se le aplicó a todas las empresas postulantes. Y por otro lado, se evaluó un enfoque con enfoque colaborativo, nivel de madurez con enfoque colaborativo en lineamientos del sistema de Integrated Project Delivery System. Esto ha sido desarrollado por un consultor externo, principalmente liderado por David Long, y modificadas por nosotros en ciertos aspectos puntuales para ser utilizada en el sector público, en donde uno ve el nivel de madurez de las empresas en distintas metodologías que aseguren o que, por último, incentiven la agregación de valor una vez que haya sido escogido el contratista de ingeniería. Eso fue lo que hicimos, eso fue el proceso. Modificamos documentos de licitación, realizamos las sesiones de colaboración, todas estas bien estructuradas, con tal que ellos pudiesen adecuar o alinear sus ofertas técnicas preliminares en una oferta técnica definitiva, introduciendo estos enfoques de medición de valor en base a tanto metodologías BIM principalmente, enfoque colaborativo con esta matriz de madurez con un enfoque IPD y otros enfoques adicionales para llegar a un ranking y alguna medición y pasar a la oferta económica. De ese proceso, aquí les traigo algún tipo de estadística sobre las principales condiciones que estuvieron viendo sobre el proceso. El 90% tuvo una percepción positiva y ve que las sesiones SAC ayudan a alinear los objetivos. En el caso de Ambient, todo esto de las encuestas que se levantaron y se realizaron con las empresas, muchas de ellas mencionaron que promueve una mejor comunicación mandante-oferente, ayuda al entendimiento de las expectativas del mandante y la propuesta de la empresa que quiere ofrecer, ayuda a contribuir técnicamente la oferta para mejorar el proyecto, y eso se ve dado que los participantes, y usualmente en la preparación de estas ofertas, hay un equipo comercial que las prepara y los participantes más técnicos que van a ejecutar el trabajo no participan en esa instancia, pero si ustedes vieron el listado de participantes en estas secciones de colaboración, no es solo el área comercial, sino que también los líderes de las instancias de ejecución del proyecto, los cuales pudieron aportar con su conocimiento en este alineamiento de lo que se solicitaba para el proyecto y lo que se entregó finalmente. Algún otro indicador fue el número de preguntas realizadas durante las sesiones SAC, lo que nos daba un indicador de que los elementos solicitados al inicio debieran ser, tenían oportunidades de ser alineados. Dentro de esas 259 aclaraciones, 57% fueron consideradas como parte de la oferta técnica definitiva, recordando que la oferta técnica definitiva es lo que finalmente se va a evaluar. Los sistemas públicos, mucho puedes haber hecho en el pasado, pero lo que manda son las ofertas técnicas definitivas. En estudio está el por qué existe ese gap. Ahora, dado que este es un piloto y todavía se está ahí desarrollando, hay algunas miradas y consenso, y efectivamente que las empresas de ingeniería falta todavía que conozcan más estas metodologías, por eso parte de su oferta de valor, de la oferta definitiva, no considera ciertas partes que todavía necesitan profundizar. Por el otro lado, viendo
de aquellas aclaraciones que fueron abordadas en la sesión exacta y no fueron graficadas en la oferta técnica definitiva, aquí nos da unas luces de que efectivamente hay metodologías por etapas que todavía falta por madurar, ya que acompañar a los contratistas en ese proceso con tal de que puedan sentirse con la claridad de poder ser ofertadas eh, sin algún riesgo que esté detrás. Y por último, si uno evalúa la participación de los participantes durante las secciones, que uno puede decir que al inicio de las sesiones SAC uno puede ir, efectivamente, si te llama el mandante, uno va para poder ver el conocimiento. Sin embargo, la metodología utilizada y en el desarrollo fueron incrementando, cada una de estas barras de color es una de las empresas contratistas, fueron incrementando sus participaciones y si bien decayendo en la última, que ya tenía que ver con aspectos propiamente tal comerciales. Dentro de las distribuciones de los tiempos, y aquí hay mejoras también que hay que hacer, gran parte de los tiempos se utilizó en establecer los roles y responsabilidades, tiempo que para esto es tiempo que agrega valor, vienen siendo las presentaciones de los participantes, tiempo que lo vemos como contributorio y que se puede mejorar, tiene que ver la preparación de los equipos del cliente para poder enfrentar la presentación de los participantes, y no me refiero a una preparación técnica, sino que con tal de velar con la normativa y que ninguno de los aspectos de colaboración o de conversa o de pregunta-respuesta que se diera en alguna de estos tipos de sesiones se pudiese interpretar como falta a la transparencia o algún traspaso de información que no se debiera hacer. Y en ese caso estuvimos siempre apoyados con el grupo de contratos del mandante. Entonces, hay hartas lecciones aprendidas que sacar de esos tiempos que se pueden mejorar e incluso acortar el número de sesiones aprendidas. Todo esto con un fuerte acompañamiento del sistema de planificación y que si bien al ser un piloto en donde se pudo acortar los tiempos de respuesta y de colaboración para poder entregar la licitación, eh, pasando dentro de 120 días a un promedio de 80, perdón, a un promedio de 50 días del proceso de licitación, eso se aumenta aproximadamente 80 días, ya que había normativas que también hay que evaluar y poder levantar eso en que el flujo de información tenía que ser dada a las plataformas en pro de la transparencia del proceso, todas por escrito, lo que también produce una iteración del proceso. Pero son todos aspectos de mejora. Gran parte de las causas de no cumplimiento tiene que ver con los requerimientos de aclaración e información, los que yo les acabo de mencionar, que era un doble proceso en el proceso de licitación, pero sin embargo, incluso con estas reproceso, el proceso de licitación eh, salió en menor tiempo. Por último, solo compartir rápidamente otras iniciativas, no necesariamente tienen que ver con construcción, sino que iniciativas que se han desarrollado en el sector público. Una de estas tiene que ver con fiscalía, fiscalía tiene que ver con el Poder Judicial, y para eso nos llamaron para poder establecer un desarrollo de modelo de mejora en forma continua dentro de Fiscalía. Para eso hubo que establecer una gobernanza, levantamiento de procesos, identificaciones de pérdida, capacitaciones a los grupos de trabajo en cómo utilizar estos estándares, tanto de reuniones, forma de resoluciones de problemas, seguimientos de los KPI. Muchos de estos casos uno se llena de evidencia y por no que te falte una evidencia, hay que ver de que si esa cantidad de evidencia atrasa o no atrasa un proceso judicial. Bueno, se le dieron todas esas herramientas de poder aplicar esas mejoras de proceso. Otro de los casos tuvo que ver con el sistema durante el sistema
de pandemia. Discúlpenme ahí. Y que tenía que ver con la mejora del proceso de vacunación, de algunos centros de vacunación. Gran parte de la problemática tenía que ver con el disímil de la demanda, si bien estábamos ordenados por número de carnet o por edad o por enfermedades de base. Muchas veces, por lo menos aquí en el plan nacional, fueron varios los tipos de vacunas que se utilizaron, no solo una, y con eso te producía un desbalance de ciertas preferencias por ciertos tipos de vacuna, entonces todos los días lunes, no los martes, y en eso había que regularlo también con la provisión de vacunas que tenía que venir por el sistema público, el Ministerio de Salud, y para eso se trabajó con el equipo, con la misma lógica, capacitaciones, levantamiento del estado actual, mejora de proceso y poder mejorar el sistema de vacunación, con tal de poder cumplir los planes nacionales. Y el último caso internacional que les traigo es un caso de trabajo en conjunto con la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay, que es un estamento público que en base a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pudimos establecer la inclusión de metodologías Last Planner y metodologías BIM de la mano con tal de poder llevar proyectos públicos. Por último, y cerrando ya la presentación, hay varias de las iniciativas de la universidad con el sector público que ayudan a que esto se facilite. La Universidad Católica ha sido varias canalizadoras de estas iniciativas como puentes entre el sector público y distintos tipos de iniciativas, así como colaboración con universidades extranjeras, y una de esas iniciativas tiene que ver con el Centro Interdisciplinario para la Producción y Construcción Sustentables, que los animo a visitar su página web, en donde a través de una serie de otras universidades, está la Universidad de Biobío, Católica del Norte, Universidad de Talca, se han desarrollado una serie de laboratorios que ayuden a las empresas a mejorar su productividad. Con eso doy término al traspaso y comentario de experiencias de implementar transformación de metodologías Lean en el sector público, y con eso quiero invitarlos a que desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre se va a desarrollar la conferencia internacional Lean en el sector público, una conferencia que sin fines de lucro, se desarrolla desde el 2008, principalmente entre Estados Unidos y países de Europa, y este año, por segunda vez, nos se ha solicitado hacer Chile anfitrión de este seminario, el cual dentro de los objetivos ya para este año tiene que ver con 3 líneas de acción. Uno, el reconocimiento de casos de transformación Lean en el sector público. Otro, cómo incentivar iniciativas en programas públicos. Y por último, cómo se generan estos puentes del sector público con la academia para poder ayudar a la difusión de estas metodologías Lean. Esta es una organización sin fines de lucro y que cuenta con actividades como el primer día van a ser workshop, al menos 3 de alineamientos de conceptos con los expertos internacionales y nacionales, en este caso de Chile, principalmente en temáticas de introducción de metodologías Lean, IPD o simulación de Lean Health o sistemas de producción. La conferencia se va a desarrollar en streaming y presencial, principalmente presencial, pero también tiene la opción de participar en streaming los días 29 y 30 de noviembre, para terminar con visitas de proyectos que tengan que ver con el sistema público en donde se estén aplicando estas metodologías. Dentro de los profesionales, estamos recontentos que ha tenido buena receptividad de la comunidad internacional. Tenemos más de 11 exponentes internacionales, la mayoría va a estar visitando Chile y en eso nos va a dar pie también a poder conversar directamente en base a su experiencia.
Nos va a visitar el presidente de el Lean en el sector público, LIPS en sus siglas en inglés. También el profesor Dean Schroeder, que va a exponer sobre cómo ayudar a los gobiernos a implementar esta metodología. Patricia Tillman, que tiene vasta experiencia de aplicar metodologías IPD en sistema público, específicamente en los hospitales de California, que se rigen como sistema público. David Armstrong también aplicación de metodologías de IPD en distintos tipos de servicios de salud. Manesh Kumar, que nos va a ver su experiencia de implementar transformación Lean en la operación de procedimientos hospitalarios en Lean Health, ¿eh? Mejoramiento continuo, ya no solo en el área de proyectos, sino que en las operaciones propiamente tal. Tariq Abdel Hamid, que es el Chief Lean Enterprise de la Michigan State University, que nos va a contar su experiencia de liderazgo. Ignacio Irarrázaval, del director del Centro de Políticas Públicas, cómo está el sector público actualmente. Juan Rojas, el gerente de excelencia operacional de Codelco. Bueno, Luis Fernando Alarcón y Alejandro Macaulay, que van a exponer también de su experiencia de cómo la universidad genera estos centros de investigación con tal de traspasar la experiencia. Martin Perks va a estar en forma presencial, que tiene que ver toda su experiencia de aplicar esta metodología en los sistemas de highways del Reino Unido, y no solo en la parte de construcción, sino que desarrollando sistemas de selección. Christine Levinson en todo lo que tenga que ver de esta aplicación de estas metodologías también en highways de Australia y Nueva Zelanda. Víctor Roy va a estar también en forma presencial y nos va a aplicar estas metodologías en contratos Target Value Design. Bill Blazer, cómo se ha desarrollado Lean en el sistema de educación superior. Y Alessandro Orsi, entre otros expositores. Aquí faltan varios expositores chilenos, que nos va a hablar sobre Lean y sustentabilidad. Así que también va a estar gente de Plan BIN, la Casa de Moneda, del MinSal, del Ministerio de Obras Públicas. Así que es un seminario bien completo y nos tiene bien motivado por la cantidad de receptividad de la comunidad internacional y también de los sectores públicos nacionales, y queremos invitarlos a ustedes a poder participar. Para quienes puedan viajar, va a ser realizado en los salones de la Cámara Chilena de la Construcción entre los días 28 y 30 de noviembre. 28 son los workshops, 29 y 30 vendrían siendo las conferencias. Para visitas a Yemba, que estamos viendo los laboratorios de CIPIX que están ubicados acá en Santiago para ver esos sistemas de producción, y algunos otros proyectos que estamos seleccionando para visitar en la cercanía de Santiago. Los animo a poder comunicarse a través de la página web que está en cómo se llama en pantalla, y datos de contacto, Nicolás Donaire. También me pueden contactar a mí directamente, en donde podemos encontrar alguna facilidad de poder ustedes participar activamente, ya que el objetivo principal de esta conferencia es poder generar network, dar a conocer esta metodología y poder incentivar. Como mencionaba, es sin fines de lucro. Sin embargo, tiene algunas inscripciones iniciales para poder financiar la traída de todos estos expertos internacionales. Bueno, si me permiten, ahí estamos. Discúlpenme, ahí creo que cumplí con la hora, o me pasé un poco del tiempo que nos habían solicitado, pero espero que con esta presentación poder haberlos motivado a poder ver la implementación de todas estas metodologías en el sistema público. José. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Tengo a Cristian. Cristian, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, Patricio. Primero, Buenas noches, felicitarte Cristian. por la presentación. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas relacionadas a la primera parte de tu presentación, cuando mostraste
los resultados tan positivos, satisfactorios del ejemplo. Bueno, si el tipo de proyecto, si nos puedes indicar qué tipo de proyecto y si te acuerdas sobre el presupuesto aproximado de este proyecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con, bueno, normalmente cuando hablamos de Lean se hablan de los challenges que tenemos para la implementación del sistema Lean, de algunas herramientas, etcétera. Pero en este caso ha sido lo inverso, hemos tenido resultados positivos, 30% de optimización en el tiempo. ¿Cuáles crees o cuáles han sido en este ejemplo que has mostrado los factores que han contribuido a esa optimización? Quizás Perfecto. alguna mejora en la cultura organizacional, tema de la empresa propiamente. Bueno, Perfecto. ¿cuáles serían? Gracias, gracias Cristian ahí por el interés y las preguntas. Con respecto a la primera parte en donde nos focalizamos en el sistema de producción, principalmente en construcción y cadena de abastecimiento, son varias instancias de varios proyectos. Como mencionaba, esta Corporación Nacional del Cobre se vio enfrentada a desarrollar estos proyectos estructurales. Cada uno de esos proyectos estructurales son sobre 5 billones de dólares, y cuando hablamos de 5 billones de dólares, cada contrato supera los 40, 100 o 600 millones de dólares. Ahora, esas mejoras que tú pudiste observar, y en el primer caso que puse, tienen que ver con la ampliación del tranque Talabre. Gran parte del éxito de esas mejoras tiene que ver que no sé si usted le llaman cliente o mandante, ahí discúlpame la confusión, pero el cliente, perdón. Sí. El cliente estaba involucrado, ya llevaba años, si ustedes ven, a los contratistas, si bien se les involucró en el proyecto piloto por ahí por el año 2014, 2015, siendo las primeras iniciativas de emisión en 2013, ya empezaron a incluirse estos sistemas de productividad en los documentos contractuales por ahí a partir del 2016 hasta la fecha. Entonces todo ese tiempo el cliente estuvo formándose, armando su academia, formando sus propios agentes de cambio, entonces tenía mucho más conocimiento que los propios contratistas, y no con un ámbito o con una mirada de castigo, sino que poder inducirlos, y entendiendo el cliente que si tú induces, en este caso a los contratistas de la cadena de valor, a esta metodología, iban a tener las ganancias todos. Y en eso se focalizó. Ahora, parte importante del logro de esos proyectos y de esos alcances fue que se pudieron asociar a métricas de desempeño tradicionales, como se vieron ahí en las gráficas, en que pudiesen ellos ver efectivamente el impacto que tenían de su propio levantamiento de restricciones, mejoramiento y en un impacto real en avance en metros cúbicos, qué sé yo, colocados o movidos, verlo en eso en el día a día a través de estas habilitaciones de Ovella y de POD. Ahora, debo serte bien claro que depende mucho porque esta es una gran corporación, tiene distintos tipos de unidades, cada división, si bien tienen las mismas reglas, tienen ciertas particularidades, los mismos contratistas, en este minuto al no estar forzados, o las reglas, no quiere decir forzados, sino que las reglas del juego son: yo soy tan colaborativo como tú quieras que sea, y eso se lleva a propuesta. Tuvieron también comportamientos disímiles en otros proyectos en donde no quisieron adoptar la filosofía y no había elementos contractuales que te pudiesen guiar u obligar a utilizarla. Ahora eso se ha ido evolucionando, y si ustedes ven cualquiera de las licitaciones de esta empresa, involucra que tienes que sumarte a este sistema de gestión de productividad. Con respecto a tu segunda pregunta, si efectivamente uno siempre habla de desafío, el modelo inicial que te presenté, que primero es tener la filosofía, encontrar las metodologías habilitadoras que le hagan sentido al cliente, y poder
partir con lo que ustedes vieron acá fuertemente, la generación de cultura facilita mucho la implementación. ¿Ah? Así como tú mencionas, perdón, Cristian, a nosotros también siempre nos llaman por la herramienta. Oye, quiero la herramienta X para esto, cuando muchas veces esa herramienta no es la óptima. Entonces, ahora también los proyectos son dinámicos, hay presupuestos acotados, hay cambios de jefatura, hay cambios de condiciones. Uno tiene que ir adaptando y te animo ahí en la presentación, cuando la puedas tener acceso, a mirar esos 3 círculos y es un correcto balance de eso. ¿Ah? Lo que hemos visto acá, y para sorpresa de nosotros, por ejemplo, en proyectos, en un tipo de proyecto, siendo el mismo trabajo que había que hacer, en este caso, quiero focalizarme en este caso de minería, lo que funcionaba con metodologías habilitadoras en base a seguimiento de las planner funcionaba, en el otro proyecto no, y la metodología habilitadora en el otro proyecto fue la resolución de problemas o metodologías Kaizen. Entonces hay que entender muy bien a lo que le otorga el valor el cliente y poder encontrar ese juego de metodologías, siempre en base a la filosofía, pero fuertemente con generar ese traspaso de conocimiento. No sé si contesté tus preguntas, Cristian. Sí, totalmente, Patricio. Perfecto. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ahí está. Juan José, por favor. Gracias, Patricio, por tu participación, de verdad extraordinario. Gracias, Puedo José. entender mucho mejor el poder balancear las herramientas, la filosofía y la cultura, ¿no? Al inicio, nosotros acá en Perú, el concepto de Lean que tenemos es maximizar el valor del cliente y minimizar las pérdidas, pero ahí en tu presentación vi que mencionabas el valor en los procesos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que explicaste al intermedio de los criterios de valor cuando ustedes van a seleccionar a la empresa de ingeniería. No sé si me Exacto. puedes ayudar en la parte de en qué consiste esas propuestas de valor por parte de las empresas de ingeniería. Sí. O sea, ¿cómo miden esa parte, ¿no? Porque en la parte privada, por ejemplo, generalmente nosotros, al menos en mi caso, cuando vamos a entrar al diseño, invitamos a todos los stakeholders, están los arquitectos, ingenieros estructurales, las otras ingenierías, y empezamos a diseñar. Y también invitamos a un futuro constructor, ¿no? Sí. A una empresa que va a construir. Entonces, como él se involucra tanto en todo esto, al final conoce tanto que a veces decimos, ¿y para qué vamos a licitar? ¿No? Entonces le decimos, ya tú ya sabes todo esto, tú mismo eres el que te vas a encargar de la construcción. Entonces, yo quería saber eso de cuáles son las propuestas de valor que a mí me ayudarían de repente en la parte privada a la hora de tomar la selección de esa empresa que se va a hacer cargo del proyecto. Excelente. Gracias ahí, Juan José, por la pregunta, y has hecho una muy buena descripción de cómo uno va involucrando a los distintos actores, que en el sector privado hay varias de estas iniciativas y efectivamente se van generando la confianza, ojalá alineados con un contrato que regule esto durante el tiempo. ¿Ah? En este caso del sector público y del caso que te mencionaba con respecto a las empresas de ingeniería, hay condiciones de borde del sector público en donde había que mutar de un modelo en donde yo como cliente te decía, estos son los de itemizados que te solicito, tú me los cotizas y los vemos competitivamente, a un modelo en donde uno dice, mira, estas son las 3 ideas de fuerza que quiero que cumpla tu proyecto. Estamos hablando aquí de prefactibilidad, o sea, tu oferta de ingeniería. Tú ves el itemizado que cumpla con esos objetivos, pero para que en el tiempo esto podamos irlo desarrollando en conjunto, como un socio estratégico, cuáles son
tus mecanismos que yo pueda evaluar cuantitativamente y que sé que me van a agregar más valor en el proceso. Y dentro de esos mecanismos, resolviendo lo que te acabo de explicar, tiene que ver uno con la evaluación de los sistemas de gestión que tenían las empresas de ingeniería. ¿Ah? Hubo una etapa de precalificación, todas estas empresas son internacionales, todas tienen procedimientos, tienen ciertas culturas, entonces evaluar sus procesos de decisión y sus procesos de desarrollo en cada una de las etapas del desarrollo del encargo. ¿Ah? Cómo se van a definir las métricas, cómo se van a definir los inputs, cómo se van a definir el proceso de establecer el CAPEX, cómo va a inspeccionar el OPEX. Recordemos que esto era la etapa de prefactibilidad, no tanto de diseño detallado. Conociendo esas metodologías, las cuales se expusieron en estas sesiones de alineamiento y colaboración, sesiones SAC, están también siendo evaluadas las prácticas de desarrollo de ingeniería de acuerdo al alineamiento IPD, que fue una de las matrices de madurez que te mostré. Entonces ahí alineadas al equipo de las empresas de ingeniería a poder adoptar esa filosofía. Y el otro de los instrumentos que se introdujeron a la evaluación técnica tradicional que se ocupaban en la empresa de ingeniería era su nivel de madurez en metodologías BIM, entendiendo cómo las metodologías BIM, bajo el estándar BIM promovido por Plan BIM, que cumple la integración mandante-cliente bajo esa metodología, más que un subcontrato de el contratista solo maneja el BIM y la información en realidad le llega al mandante para tomar decisiones. Eso yo creo que fueron como los dos factores clave para poder escoger la empresa de ingeniería. Gracias, gracias Patricio. No, Muy de amable. nada, Juan José, de nada. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Y esto que tú nos has comentado, ¿en cuánto tiempo se hizo realidad para poder estimar un tiempo en Perú? No, mira. Eso el tiempo es bien relativo, José, tiene que ver mucho con las decisiones, porque si bien aquí el caso que les acabo de mostrar que tiene que ver con minería, y si tuviste los otros casos, te digo al tiro los tiempos, fue un paso evolutivo del 2013. Esto se viene trabajando con las empresas contratistas que le proveen servicios al cliente, este cliente minero, desde el año 2000, y que por alguna razón, algunas funcionaban mejor que otras, y eso fue siendo también el convencimiento de esta empresa, de este cliente. ¿Ah? Así que si bien es un plazo evolutivo, hay varios casos puntuales de proyectos puntuales en donde se aplicó esta metodología con beneficio de eso. Pero lo que más cuesta es generar la cultura, porque generar la cultura no es solo una capacitación, hay que ver una estructura, hay que ver unas condiciones como una academia, hay que ver que dentro de los incentivos de tanto los trabajadores, contratos, convenios de desempeño, se alinean en base a esta metodología. ¿Ah? ¿Cuántos números de resoluciones de problemas se resolvió en el área en el año? Situaciones así para que todo esto vaya evolucionando. Ahora, de los otros dos casos que vi que me quedaba algo menos de tiempo y los tuve que pasar más rápidamente, el caso de la mejora del proceso de vacunación fue casi inmediato, dada la urgencia que había en los sistemas de vacunación con COVID en la etapa de pandemia. Así que eso del tiempo tiene que ver con el sentido de urgencia y también tiene que ver con el grado de profundidad que vas a utilizar estas metodologías. Es mi labor como ya más de 20 años introduciendo este tipo de metodología y también como docente decir, oye, que utilicen las tres áreas de acción, una filosofía, todas las metodologías y la cultura, pero la realidad me ha hecho ver que
la filosofía puede que la adopte o no la adopte a nivel corporativo, pero sí funciona a nivel operacional, porque ellos sí la adoptan y de ahí se expanden. La cultura es necesaria. Lo que yo sí tengo claro es que sin cultura estas iniciativas decaen rápidamente en el tiempo. Y yo creo que ustedes, en la experiencia que han tenido, también lo pueden mirar, en donde si tú no lo capacitas o generas algún sistema, no necesariamente una academia, sino que puede ser estas mismas tipos de instancias de compartir experiencia, conocer, oye, cómo se está haciendo, va generando que la profundidad de la transformación y la permanencia en el tiempo sean cada vez mayores. Perfecto. Nada, agradecerte, Patricio, No, de nada. por la explicación importante que hemos tenido y sobre todo la buena intención de compartirnos la trayectoria que ustedes tienen en estos temas, ¿no? Que son unos referentes para nosotros. No, muchas gracias. Gracias, Patricio. Yo sé que No, al está contrario. para ti, tienes 2 horas más. Sí, pero no te Y preocupes, nada, siempre un encanto reiterarles ahí en el gracias chat por la de invitación. la sala, les he dejado la página del evento que van a tener a fines de noviembre. Es un súper evento, pero que podamos participar quizá de forma virtual, porque eso nos va a tener experiencias. Háganos saber y vamos a dar todas las facilidades, porque como les decía, la idea es poder generar un intercambio de experiencia y realmente vienen buenos exponentes, tanto nacionales como internacionales, en el ámbito público, en donde generan iniciativas como las que acabamos de ver. Esto también ya lo habíamos organizado en el 2017 y muchos de estos casos que se muestran también salen de la motivación en esa instancia. Así que los invito cordialmente y a los que puedan viajar, mejor aún, sean muy bienvenidos. Y gracias, José, por la invitación. Como siempre, un agrado ahí de poder colaborar con el capítulo peruano de Lean Construction. Perfecto, gracias, Patricio, gracias a todos. Y nos vemos el próximo jueves en los Lean Talk. Gracias. Bueno, un abrazo, cuídense. Adiós. Hasta luego.